Saludos, soy la licenciada Lailis Ortiz, nutricionista dietista. Claro, es bien importante que para la Semana Santa nosotros mantengamos nuestra alimentación saludable y para esto podemos buscar consumir esos alimentos que nos gustan sin excedernos, ¿verdad? De las cantidades. Se puede utilizar la herramienta de mi plato y utilizar esa mitad del plato que coloquemos nuestros vegetales, la otra mitad tengamos quizás esos guineitos en escabeche, esas viandas, verduras que nos gusta en esa cuarta parte del plato y la otra cuarta del plato con el pescado o los mariscos que vayamos a consumir dentro de esa comida. Obviamente no en todos utilizar lo que son la cocción de frituras, variar en esa cocción. Se puede hacer los pescados y mariscos, se pueden hacer en escabeche, se pueden hacer también guisados y así pues disminuimos un poco esa grasa extra que podríamos consumir cuando utilizamos la cocción de fritura en la preparación de nuestros alimentos. Para evitar excedernos y poder buscar mantener nuestra alimentación saludable, lo que podríamos hacer es que en vez de típicamente nosotros tendemos a servir el plato solamente con las farináceos primero, así que quizás cogemos y servimos el arroz, las papas, la ensalada de papa, las viandas en una mitad del plato, así que en vez de empezar haciendo eso, empecemos por nuestros vegetales y así tomamos la mitad del plato en vegetales y la otra mitad nos ayuda a controlar el espacio que queda en el plato, porque muchas veces servimos, ¿verdad? Ese arroz antes y después no nos queda espacio para los vegetales, que son bien importantes y sí nos ayuda a controlar las porciones que vamos a estar consumiendo y adquirir más vitaminas y minerales. En este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Por las creencias religiosas se hace unos ayunos. Estos ayunos tienden a ser saludables porque tienden a ser de algunas 4 horas y luego la persona come. Las autoridades religiosas han recomendado prácticamente que las personas que no puedan hacer esos ayunos tan largos o que sean demasiado para alguna condición de salud que tengan, una manera de hacer este ayuno más saludable sería consumir una comida completa y que las otras 2 comidas sean comidas más pequeñas. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a balancear los niveles de azúcar también durante el día, de glucosa en sangre. ¿Verdad? Si fuera a hacer el ayuno de unas 4 horas, ya sería, por ejemplo, dejando una comida, como por ejemplo, empezamos el día, dejamos el desayuno y rompemos ayuno, entonces luego en el almuerzo. En el caso de que no pueda hacer ninguna de estas 2 maneras, otra forma saludable de hacerlo es que en este proceso de Cuaresma se invita a que el ayuno no necesariamente sea por alimentos en específico, aunque en esos ayunos se recomienda de que los alimentos que se dejen mayormente también sean los alimentos de fuente animal. Como proteínas, que sí se consuma pescado o otras fuentes, pero si no se puede, entonces buscar otras maneras de nosotros poder desprendernos de algo, de cosas que no equivalgan a comida, aunque hay personas que podrían decir, mira, pues en esta Cuaresma quiero buscar otro hábito que quiero manejar mejor y el hábito podría ser
disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo quizás de alimentos altos en azúcar. Si no fuera a estar relacionado por la alimentación, pues buscar otro hábito en el cual se haga, ¿verdad?, ese sacrificio durante este tiempo para abstenerse de esos hábitos como tal. Así que eso, ¿verdad?, en cuestión de estos tipos de ayunos, no tienden a ser tan problemáticos ¿verdad?, para la salud. En esta temporada, pues tendemos a consumir algunos postres adicionales a la comida. Podríamos buscar otras opciones como lo son helado de frutas. Hay unas opciones que son más bajas en grasa entre los postres, como el conocido bizcocho de ángel, que puede ser una opción. Está el merengue, que se hace a base de huevo. Está el dulce de lechosa o papaya, que tiene un poquito de más de fibra, aún, ¿verdad?, siendo uno de los postres predilectos para la época, o consumir guayaba con queso, ya que eso nos ayuda, esa grasita del queso nos ayuda a controlar un poco esos niveles de azúcar que se consumirían con la pasta de guayaba. Y, ¿verdad?, si no tienen esas opciones, pues buscar la manera de controlar que esas porciones que vayamos a consumir de esos postres pues no sean tan grandes y así pues no tenemos tantos problemas con los niveles de azúcar en sangre. Y tomar agua, ¿verdad?, hidratarse. Hay varias razones, además de que las personas consumen más pescado, hay ciertas toxicidad o problemas de intoxicación por ciertas sustancias que están en aguas tropicales. Y estas vienen por los pescados. Por ejemplo, está la condición de la ciguatera, que es una enfermedad tóxica por intoxicación alimentaria, y esta viene de un alga que se llama Gianberdiscus toxicus, que está en los pescados. Entonces, al consumirla, si el pescado es muy grande, pues va a tener más cantidad. Si llegamos a consumir la parte de los órganos internos del pescado en estos pescados grandes, pues hay mayor propensidad o riesgo a tener la condición, ¿verdad?, de ciguatera, porque la toxina es mayor en los órganos internos del pescado. Por lo tanto, además de buscar no consumir esos órganos internos, podríamos buscar consumir pescados pequeños de menos de 6 libras. Evaluar también que no tan solo está el problema de que podríamos estar intoxicándonos por alimentos por ciguatera, sino que también dentro de los pescados tenemos el peligro de que haya intoxicación de mercurio. La intoxicación de mercurio también es por pescados que sean bastante grandes, ¿verdad?, por ese consumo de la línea alimentaria, que un pescado va consumiendo a otro y va aumentando la cantidad de mercurio dentro de esos pescados, y pues realmente afecta este tipo de condición cuando hay intoxicación por mercurio, afecta mayormente a mujeres embarazadas y a niños. Por lo tanto, en ellos se recomienda disminuir la cantidad de consumo de pescado y marisco en 2 a 3 porciones por semana, o solamente de 8 a 12 onzas en mujeres embarazadas, y 2 porciones para niños semanalmente. Hay unos pescados específicos que que se han podido identificar que tienen mayor peligro de estas condiciones. En el caso de la ciguatera, tenemos el mero, el pargo, la picúa, la sierra y el capitán. Y en el caso de los pescados más altos en mercurio, está el tiburón, el pez espada, que son peces mucho más grandes, el marlín aguja y el caballa.
En esta época las personas tienden a olvidar, ¿verdad? Que tenemos que cuidar esa inocuidad por estar en las fiestas, de cuidar cómo vamos a manejar los alimentos, específicamente los pescados. Los pescados y los mariscos tienden a empezar su proceso de deterioro desde el momento que salen del agua, por lo tanto es importante mantenerlos en hielo, que ese proceso de escamar, destripar y limpiar se dé rápidamente y luego almacenarlos en hielo, ¿verdad? O que estén fríos. También que las personas lo dejan almacenado por mucho tiempo. La recomendación para pescados frescos, si se van a mantener refrigerados, es de 1 a 2 días. Si se van a mantener congelados, pues ya sí se puede mantener por más tiempo, como tal, hasta meses. Al prepararlo, primero tenemos que buscar que cuando se vaya a preparar y a comprar ese pescado, esté en unas condiciones que ese pescado sea seguro para consumo. ¿Cómo podemos observar eso? Pues mirar que primero que la carne de ese pescado esté tierna al tacto, que sea, perdón, no tierna, firme al tacto, que no se hunda, que tenga un color brillante, esa piel de pescado, las escamas pegadas, las agallas deben estar rojizas o rosadas, de acuerdo a la pigmentación del pescado cuando sale fresco. Importante los ojos deben estar brillantes, con color, un color brillante, no pálidos, y deben estar, que sobresalga del pescado, no pueden estar hundidos. Si están hundidos, ¿verdad? Es una razón para descartar ese pescado. El olor debe ser agradable cuando se compre, no debe, y debe ser un olor a pescado fresco. Eh, si hay alguna de estas observaciones que hagamos que no es adecuada, entonces ese pescado no debe consumirse, y debemos buscar otra opción o un pescado más fresco. También evitar la contaminación cruzada al momento de prepararlo, que usted no utilice, no mezcle alimentos que estén crudos o mariscos que estén totalmente crudos con alimentos que se vayan a consumir como vegetales, que no vayan a pasar por calor, como quizás ensaladas, como tal. Así que hay que buscar que no haya cruce, esa contaminación cruzada en alimentos, y cocinar el pescado a la temperatura adecuada. La temperatura adecuada de cocción los pescados y mariscos es hasta 145 grados Fahrenheit, por 15 segundos, que se mantenga cuando se tome por el termómetro. En el caso de las ciguateras, que mencioné anteriormente, algunos de los síntomas que podemos ver es dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, unas diarreas acuosas, sabor metálico. Puede haber tanto aumento de la presión arterial, que se conoce como o taquicardia, ¿verdad? Cambios en la presión arterial, o bradicardia, que la presión arterial disminuya fuertemente. En el caso de mercurio, podríamos estar viendo, desde daños, ¿verdad? Al defectos del nacimiento, ¿verdad? Eso se ve mucho después cuando la mujer está en periodo de parto, pero antes de los signos que podemos identificar también el dolor de cabeza, y se ha visto daños al sistema nervioso y al cerebro y al ADN como tal. Así que es bastante peligroso esta intoxicación de mercurio. Se supone que cuando sintamos todos estos síntomas, o por lo menos los dolores de cabeza mezclados con diarrea, vómitos y náuseas, ya estemos buscando ayuda médica.
pues buscar opciones más saludables para disfrutar de nuestro alimento. Hay asopao, pueden consumir asopao de camarones, asopao de pescado, podemos consumir diferentes escabeches, tanto de las viandas como por ejemplo yuca, guineitos en escabeche, pescado como tal, también guisos de pescado. Todos esos alimentos son buenas opciones y son saludables para el consumo. Obviamente, que las mujeres embarazadas tengan cuidado en la cantidad que consumen y, ¿verdad?, que el pescado sepan la procedencia de ese pescado, cuál es el pescado que están consumiendo al momento para que usted pueda saber si es un pescado que está en mayor riesgo. Hay otros pescados que tienen menos riesgo, como el atún, el salmón, dentro de los que, ¿verdad?, de los que son seguros. También está el poder consumir eh, ensalada de bacalao. El bacalao también es bien bajo en mercurio y por lo tanto el bacalao se consume en muchos alimentos diferentes y en muchas cocciones. También se hace guisado a la vizcaína y hay muchos platos que podemos disfrutar que son más saludables y realmente podemos disfrutar de este tiempo de cuaresma en familia y manteniendo con una nutrición en óptimas condiciones. PH Latam, salud al alcance de todos.